amigos, oblatos de San José, amigos josefinos marelianos, hermanas oblatas de San José. Un saludo para toda la familia de San José, aquellos que también son devotos de este gran santo. Su santidad, el Papa Francisco ha declarado el año de San José. Imagínense cómo estamos de contentos de poder celebrar el año de San José. Y en el marco de esta celebración del año de San José, pues se nos presenta la posibilidad de conocer un poquito más algo sobre la figura de este gran santo que después de la Virgen María estuvo más cerca de Jesús. Pues San José se encuentra por encima de los mártires, por encima de las vírgenes, por encima de los patriarcas y los profetas, y aún incluso más elevado, más encumbrado que los mismos apóstoles, y personalmente diría que también de los ángeles. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué San José tiene un lugar especial? Y es por la proximidad con que él estuvo con Jesús. Y no solamente por eso, sino también por su rol de padre que él desempeñó estando en la tierra. Y claro, esa figura continúa en el cielo. Jesús como hijo, como su hijo, le estuvo sujeto aquí en la tierra en obediencia. Imagínense ustedes, esta obediencia continúa en el cielo, de modo que lo que San José le solicite, pues él tiene que hacerlo. Por eso debe aumentar nuestra devoción a este gran santo. Hablar de San José pues no resulta tan fácil, y la razón fundamental es que los evangelios no dedican más que unos cuantos versículos sobre él. Es más, no encontramos en los evangelios ninguna palabra dicha por este gran santo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas prefiguraciones que nos hablan específicamente sobre San José. Pero hoy les voy a hablar precisamente de una de estas prefiguraciones, de la figura de José, el hijo de Jacob. Hay una frase en latín que dice ite ad Joseph, ¿no? Es una frase que viene precisamente del Antiguo Testamento y, como les decía a ustedes, va referida al hijo del patriarca Jacob, ¿no? Que además de tener el mismo nombre que nuestro gran santo o patrono San José, porque se llamaba José, tiene otras similitudes, otras virtudes, ¿no? Que son comparables en el uno con el otro. Así, por ejemplo, vamos a identificar algunas. En primer lugar, ambos se llaman José, ¿no? José de Nazaret, José el hijo de Jacob. Los dos Josés, por diversas circunstancias, fueron a Egipto. Uno que fue vendido por sus hermanos, a unos ismaelitas, y lo hicieron por envidia, ¿no? Y él se llegará a convertir en el custodio de los granos de trigo, como más adelante veremos en esta historia. Y el segundo, José de Nazaret, nuestro santo patrono, salió huyendo de la cólera celosa de Herodes, de modo que él, para poder salvar a Jesús, el pan vivo hecho de trigo, ¿no?, tuvo que huir a Egipto. Ahí está la segunda similitud entre José del Antiguo Testamento y José del Nuevo Testamento. La tercera podemos decir, ¿no? Al José del Antiguo Testamento se le dio el privilegio de interpretar los sueños, siendo advertido en ellos de lo que habría de suceder en el futuro. Recuerdan ustedes, ¿no? Y a San José, Dios le reveló a través de un sueño, le dio indicaciones de lo que debía hacer. Ambos se entregan a la misión que se les había confiado en cuerpo y alma. Van tres similitudes, y es increíble realmente esta prefiguración que encontramos sobre San José también en el Antiguo Testamento. Ahora, otra similitud que vamos a decir sería la cuarta, es que el José del Antiguo Testamento obtuvo la confianza del faraón, se convirtió en intendente de los graneros de Egipto,
Y cuando llegó el hambre a aquella tierra, logró alimentar al pueblo y mantener cierta prosperidad. El faraón dejó en sus manos el gobierno del reino, diciendo a quienes venían a verle, a solicitarle algo, precisamente porque tenían hambre el pueblo. Y él, encargado de los graneros, había almacenado mucho trigo. Y cuando llegaban precisamente al faraón hambriento el pueblo a solicitarle comida, él les decía: vayan a José y hagan lo que él les diga. Ite ad Joseph. Vayan a José y hagan lo que él les diga. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 11, en el capítulo 41, en el versículo 55. Y de aquí viene entonces esa frase, ite ad Joseph. Y qué bonito, ¿no? Porque es precisamente esto lo que ha hecho su santidad el Papa Francisco. A toda la iglesia nos ha referido a San José, ite ad Joseph. Al declarar el Papa el año de San José, lo que nos dice a cada uno de nosotros es eso: vayan a San José, hagan lo que él les diga. Esta es una invitación maravillosa, pero también pues, es un reto, una orden, que acudamos nosotros a la figura de San José. Y al acercarnos nosotros un poquito a este gran santo, nos permite un poquito conocer de cerca sus grandes virtudes. Y prácticamente al conocer sus grandes virtudes, descubrir qué es lo que Jesús nos quiere decir a nosotros. Y cómo se acercaba a José, a Jesús, lo hacía en silencio. Y creo que es lo que la humanidad de ahora, lo que los cristianos de hoy, los católicos, necesitamos. Silenciar las voces exteriores para ir en busca de Jesús, para poder escuchar la voz de Él. Silenciar esas voces interiores para poder nosotros de alguna manera también escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios si no somos capaces de escuchar su voz? ¿De qué manera ponemos en práctica lo que el Señor nos dice si ni siquiera lo sabemos porque no lo escuchamos? Necesitamos entonces practicar esta gran virtud del silencio para poder concentrarnos interiormente, escuchar la voz de lo que nos dice nuestro Señor. Ite ad Joseph. Vamos a San José para hacer lo que Él nos dice. Y también algo muy importante, queridos hermanos, que es no solamente hacer el silencio. José era un hombre sencillo. La sencillez debe formar parte de nuestra vida. Nuestra vida no está compuesta de grandes cosas, sino de pequeñas cosas, de pequeños detalles. Casi todos los días nosotros solemos hacer lo mismo. Nos despertamos, tomamos una taza de café, un desayuno, salimos a trabajar, almorzamos, regresamos, y casi de lunes a viernes, de lunes a sábado, es la misma rutina. Nuestra vida es sencilla, pero ya nos decía también este gran devoto de San José Marelo: hagan de manera extraordinaria las cosas ordinarias de cada día. Y nosotros cada día hacemos lo mismo. Las cosas ordinarias a las que estamos habituados a hacer, tenemos que hacerlas de manera extraordinaria. Vayan a José. ¿Qué nos dice José? Vivan también en sencillez. Recordemos que eso es lo que le agrada también a Dios. Y la vida de un cristiano consiste no en hacer la propia voluntad, sino también en hacer la voluntad de Dios. De modo que es muy importante entonces practicar esta virtud, la virtud del silencio, que nos permite a nosotros poder conocer cuál es la voluntad de Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Y una vida en sencillez, que es la vida con que vivió San José. Una vida sencilla, al servicio de Jesús. Pero también un abandono total en la divina providencia, que es importante. ¿Cuántas cosas en la vida Dios le pidió a San José? Como les dije, esa huida a Egipto para poder salvar a nuestro Salvador. Él fue el primer Salvador de nuestro Salvador, para poder proteger a Jesús. Entonces tuvo que dejar de hacer su voluntad, lo que él quería, para poder cumplir la voluntad de Dios. Nos encaprichamos tantos en nuestras cosas personales, en lo que a nosotros nos agrada,
Y de esa manera nos apartamos de la voluntad de Dios. Ite ad Joseph. San José nos enseña que debemos estar siempre dispuestos nosotros a poder hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, siempre es buena. Esto es importante conocerlo. La voluntad de Dios nunca es mala. Aunque a veces a nosotros nos cueste hacerlo, no siempre es de nuestro agrado, pero la voluntad de Dios siempre es buena. Y algo importante, la voluntad de Dios no solo es buena. Además de eso, la voluntad de Dios llena nuestro corazón de gozo y de alegría. Porque el servirle al Señor no es motivo de tristeza para nosotros, sino de gozo. De modo que esto es muy importante. Esto es muy importante. Jesús, que nos quiere tanto, permite precisamente todas estas cosas que nosotros estamos viviendo para disponer nuestra vida para el encuentro con Él. Acudamos a San José y descubramos en su imagen, en su figura, lo que Dios quiere para nosotros. Él fue uno de los santos más cercanos después de la Virgen María que estuvo con Jesús. Es más, ¿cuántas cosas aprendió Jesús de José? Que este santo nos enseñe el modo de trato con Jesús. Por eso, acerquémonos en este año de San José a Él. Descubramos sus virtudes, descubramos lo que Él nos dice a través de su ejemplo de vida. Porque aunque no encontramos, como hemos dicho en el Evangelio, ninguna palabra que Él pudo pronunciar, pero también el Evangelio dijo que José hizo lo que el Señor le mandó. Qué bonita definición sobre San José. ¿Quién fue San José? Aquel que hizo la voluntad de Dios. Que eso se dijera de nosotros sería maravilloso. Pero no siempre se dice eso de nosotros, porque en nuestra vida no siempre nosotros estamos abiertos para poder hacer la voluntad de Dios. Que me siento muy contento y agradecido con el Señor que el Papa ha declarado el año de San José, porque eso permite a toda la comunidad poder acercarnos a descubrir la figura de este gran hombre. Nos acercamos nosotros como los israelitas que iban en busca de alimento y en busca de comida al faraón, y él dice vayan a José, y ellos se iban a José para buscar alimento. También nosotros este año, hambrientos de conocer más a Dios, nos acercamos a José para que Él nos lleve a Jesús, para que Él sacie nuestra hambre, esa hambre de conocimiento, esa hambre de Dios, esa hambre del pan de vida. Es el único que nos da la vida eterna. Es el único que llena de alegría, de sentido nuestra propia vida. A pesar de las dificultades que podemos vivir, ahí encontramos el camino que nos lleva a la salvación. Porque así lo ha dicho el Señor. Así que nosotros vayamos a San José con esa pasión, porque sabemos, estemos confiados de que en Él vamos a encontrar lo que nosotros buscamos. Y todos, hermanos, no queremos alcanzar otra cosa que el reino de Dios. Y en José encontraremos el reino de Dios, que es Jesús. Que Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Y de corazón espero realmente de que ustedes puedan acercarse a la figura de este santo varón. Que San José desde el cielo interceda por cada uno de nosotros. Y que podamos acercarnos con toda la confianza a poder presentarle nuestras necesidades. Les dije al inicio también, ¿acaso creen ustedes que Jesús le va a negar algo a su Padre? Aquel que lo atendió de pequeño, aquel que lo cargó, aquel que le enseñó a caminar, aquel que lo levantó, aquel que lo alimentó. ¿Ustedes creen que se atrevería a negarle algo? Claro que no. Ustedes saben la respuesta. Claro que no. Ahora presentemos por manos de José todas nuestras necesidades con la confianza en que por intercesión de Él Jesús nos la va a proporcionar. Hermanos, para mí un gusto haber compartido brevemente esta pequeña reflexión. Rezo por ustedes para que de verdad puedan ser verdaderos discípulos de Jesús y devotos también de nuestro santo San José. Y me despido dejándoles a ustedes mi bendición. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros.